Sabrina Ortiz, pero Seba, hay que decir Canning, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay demoras en la autopista 9 de Julio Sur, sentido Avellaneda, y en General Paz y Balbín, sentido Río de la Plata, hay una reducción por siniestro vial. El tránsito ya no es una preocupación. Ahora disfruta el verano con las innovaciones en ventilación de electrodomésticos Liliana. Sistema Cool Breeze que emite gotas micronizadas. Línea Air Cyclone con más diseño y potencia. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Y dispositivo Repeller que ahuyenta a los mosquitos. Liliana. Ventilación que evoluciona. Vamos a jugar a quién tiene más seguidores en Instagram en un ratito nada más. Antes, Pablo Fábregas nos dice la rutina de Elon Musk, uno de los capos del mundo. Así es. Bueno, todos los que tenemos Bitcoin tenemos rutinas similares. No, vos no. Elon Musk vos mueve... llevas a tu hijo al colegio, Es cierto. volvés, tratás de dormir un poco más, Duermo. comés chocolate con soda. Esa Sí. es tu rutina. Bocha. Adelante. La rutina de Elon Musk se levanta todos los días a las 7 de la mañana, no nos asusta. Hasta ahí iguales. Bien, Estamos iguales, con Elon. Iguales. Se acuesta alrededor de la 1 y le regano. Le hago el pelo y barba. Bueno, pero 3, iguales. 4 de la mañana, fácil. Duerme en promedio 6 horas. Estamos parecidos. ¿Qué más, Elon? Toma mucho café y está intentando reducir la cantidad de comidas dulces que ingiere. Seba, No estoy pasando ese momento. no toma café. Se lo Como no, café como más salado que dulce. no lo conozco desnudo a Elon Musk, pero se lo nota tendencia al rechonchismo, como yo. ¿Y? No digo por esto, Ah. por su comida que tiene que tratar de bajar los dulces y el mucho café que también hay que bajarlo. Bien. ¿Saben que estamos en una crisis cafetera? No No. sabía. Puede llegar a haber faltante de café en cualquier momento. Oh. Conflictos con la cosecha, que no sé explicarlos, y además Oh. vino con todo esto de los barcos Claro. que la cadena de supply Claro. se está rompiendo. Ojo con hacer mate cocido de especialidad. Y te hago un dibujo así con yerba arriba de todo. Eso me gusta, pero las hierbas saborizadas no termino de bancarlas del todo. ¿Qué más, Elon Musk? Almuerza durante las reuniones y termina de comer en 5 minutos. Pésimo. Pésimo. ¿Lo bancamos? Sí, Sí. pero Ajá. sabemos que no es bueno. No, bueno. Intenta no trabajar sábados y domingos. Está bien. Bueno, a ver que si lo logra. Yo también intento y siempre Pero además, laburo. sí. no lo Con logro. tanta guita, tomate un tiempo, Elon. Es que Claro. para hacer guita, evidentemente tenés que estar online 24/7. 3. Considera que trabajar 6 días a la semana está bien. No es muy Sí. fuerte el statement. Claro. La declaración es como, ¿sabes qué? Para mí 6 días a la semana laburando está bueno. Sí, no es Bueno. una frase que va a quedar en la No historia. es polémica. Y para cerrar tenemos una frase que dice, no hay que tener tantas reuniones y conocer más a los problemas desde el corazón de la fábrica. Recordemos que Elon Musk, cuando estaba con quilombitos con Tesla, Ajá. Elon Musk entre sus múltiples empresas, más famoso por Tesla, por SpaceX y tantas otras, y por una que trató de hacer el monorriel de los Simpsons. ¿Sabían eso? Hizo uno, hizo No. 1 kilómetro, hizo con un monorriel de ultra velocidad pensando que iba a ser el futuro. Creo que no existe más esa empresa. Pero Elon Musk dicen, él lo dijo también, que cuando estaba muy compenetrado con Tesla y tenía que sacar adelante no sé qué, él dormía en la fábrica. Friki. Es friki. La fábrica de Tesla que es... Y uno puede decir, Más bueno, limpia mirá que los el baño. resultados. Bueno, es es el hombre más rico del planeta. Pero ¿quién quiere ser el hombre más rico del planeta? Elon Musk. Perfecto. Elon Musk. Nosotros vamos a jugar a quién tiene más seguidores en Instagram en este momento. Jugamos por... ¿Por qué? ¿Cuándo es tu próxima función, Obla? ¿Se puede decir o no? Sí, 11 y 12 de diciembre para Santa Fe y Paraná. Bueno, Y 18 de diciembre en Lomas de Zamora tengo una fecha. muy bien. Tenemos entradas para ver Inestable de Pablo Fábregas y tenemos entradas para ver Frágil de Sebastián Weinreich. Viernes y sábado. Viernes, gracias, Julita. Viernes y sábado. Plateanet.com. Las últimas 2 funciones de este año en el Teatro Maipo. Vamos a jugar con Ariel en primer lugar. ¿Cómo estás, Ariel? Juli, Seba, Pablo, normal. ¿Ustedes? También, normal, Ariel. Yo bien. Necesito saber Buenas. a qué te dedicas y cuál es tu segundo nombre. Soy periodista y no tengo segundo nombre. Periodista. ¿Y ejercés dicha profesión? Sí. Cubro judiciales ¿Para qué medio, Ariel? para perfil. ¿Tenés una opinión formadísima del sobreseimiento de Cristina Kirchner? La verdad, no, porque es un tema complejo. Estoy tratando de escuchar. Qué sé yo. Es un tema raro. Muy bien. Esos son los argentinos que necesitamos, ¿no? Como Bien. Seba, que habla, le tiran cualquier cosa y el bla, 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 bla. Bueno, pero me garpan por eso. Y por 10 lucas te dice lo que quieras. Ariel, 9. Mueve. ¿y a vos te gustan judiciales o te gustaría laburar en otro rubro? Vos sabés que cuando entré hace poco, esto hará 5 meses, me lo propusieron y me dio un toque de miedo y dije, bueno, me mando. Cuando entras, te empieza a gustar. O sea, tiene como un vértigo, tiene por momentos que decís, uy, ¿dónde me estoy metiendo? Pero está bueno. Muy bien.
Ariel, quédate. ¿De qué equipo sos, Ariel? De Boca. Vamos a escuchar al segundo participante, que también se llama Ariel. La verdad estoy No te la creo, muy no. angustiado. ¿Qué tal, Ariel 2? Ariel, no. Bien, todo bien. ¿A qué te dedicas? Taxista, hincha de Atlanta. Vamos, Ariel, todavía, dale. Bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero. Saben que acá es muy fácil participar, así que yo de Atlanta empieza el juego. Cree que ya ganó, de hecho. ¿Cuántos años tenés, Ariel? 47. Ah, somos de la misma generación, entonces. Más o menos, sí. Nuestro ídolo es el Pepe. El Pepe Castro. Vos, El Pepe, Pichi, claro. Se conocen porque son pocos en la cancha. Nos Sí, cono- sí, es amigo, es amigo. Bien, Ariel. ¿A qué sector vas? A la popular. ¿A cuál? Popular. A la popular. Ah, yo ahora soy careta, voy a la platea, así que no nos vemos. Pero nos hemos visto tanto. ¿Sos pelado, Ariel? Sí, soy pelado. El hincha Atlanta se queda pelado. ¿Por qué sabes? El hincha Atlanta se queda pelado. No lo puedo creer. Durísimo. Nadie. Durísimo. Yo te voy a decir por qué. ¿Tuviste rulos también o no? Tuvo rulo, pero se me fue. Para mí, porque si es rulo, es rubio. En realidad, el rubio para mí se queda mucho más pelado que el castaño más y débil. muchísimo Más menos. finito. Más Claro. débil. Sí. Por eso en los países nórdicos a los 30 son todos pelados. Ahí tenés. ¿Cómo no hiciste el tratamiento que te ofrecieron el otro día? Y bueno. Ariel, ¿en qué cancha la pasamos peor siendo visitantes por violencia? Doc Sud, Sí, señor. Doc Sud, que caían piedras de los monoblocks. y nos sacó la policía dentro de la cancha. Y... Sí. Y ahí dejaste de ir a la cancha. No. No, fui igual. Bueno, Sí. entonces. No ¿Y, de votemos, qué- ¿Y muchachos. tenés otro simpatía por otro club? No, No. te está buscando, te No, está no, buscando. lo pregunto bien. Atlanta es el club con mayor cantidad de hinchas en segundo grado. ¿Te lo dijo tu vieja? Sí, Bueno, Laurita. perdón. ¡Eh! Ariel, quédate en línea, por favor. Vamos a tratar de que ganes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, hola, Marianela, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Qué bien ustedes? Normal, Marianela, ¿a qué te Yo bien. dedicas? Y nada, ¿no? A nada, Estoy bueno. terminando la tesis. ¿Tesis de qué? Estoy terminando, de comunicación social. Muy bien. Si querés tener chance de decir que sos de Atlanta. No seas Soy de así. Atlanta. No. Sí, de Ríos. No le creo. Marianela, ¿y el día de mañana te gustaría ser una comunicadora como quién? Pablo Fábregas, Julieta Pink, Tati Rose. Como Julieta Pink es divertido, tiene buenos datos. Ahí y está. color que uno necesita siempre. Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Mariu? 29. ¿Cuántos? 29. 29. 29 está tentada, Está tentadísima. tentada, vaya uno a saber por qué. No Bueno, quiero más, vamos a perdón. jugar. Empieza Ariel Periodista, sigue Ariel Bohemio y luego Marianela. Arrancamos con Ariel Periodista. Ariel Periodista, ¿quién tiene más seguidores en Instagram? ¿Pachu Peña o Pablo Granados? Pablo Granados. Sí, tiene 1.600.000 seguidores. Pachu, 422.000. Periodista, ¿quién sigue a más gente? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo Granados. No, Pachu Peña sigue a 5.987. Bohemio, ¿quién sigue a Julieta Pink? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo Granado. ¡Sí! ¡Vamos, dale! ¿Quién tiene una historia destacada que se llama Mis Mujeres? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Bohemio. Pachu Peña. No, Pablo Fábregas. Marianela. Fábregas, no. No, Pablo Granados. Marianela, ¿quién subió una foto en el odontólogo? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo Granado. No, Pachu Peña. Periodista, ¿quién subió más historias en las últimas 24 horas? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pachu. No, Pablo Granados subió 5, Pachu 1. Bohemio, atención por favor. ¿Quién subió una historia de un TBT en la que están los dos juntos? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo Granado. ¡Sí! ¡Dale! Bohemio, ¿quién tiene la cuenta verificada? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pachu Peña. ¡No, boludo! Ay. ¡No! Pablo Granados. Tranquilo. Vamos a Marianela. Marianela, ¿quién tiene en la bio la descripción artista? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo. Correcto, Marianela. ¿Quién tiene un reel mostrando un hotel de Rosario? ¿Pablo Granados o Pachu Peña, Marianela? Pablo también. No, Pachu Peña. Periodista, ¿quién fue el que hizo un posteo más reciente? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo Granados. Sí, hace 22 horas. Pachu Peña el 18 de noviembre. Periodista, ¿quién sigue a Osvaldo Laporte? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pachu Peña. No, Pablo Granados. Bohemio, concéntrate ahora. ¿Quién subió una foto con Marcelo Tinelli? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo Granado. No, te quiero ayudar y no. Marianela, ¿quién tiene más publicaciones? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Pablo Granado. Correcto. Marianela, ¿quién tiene su mail como forma de contacto? ¿Pablo Granados o Pachu Peña? Es la última pregunta. En caso de contestar bien, ganás. En caso de contestar mal, gana periodista. Bohemio, estamos afuera otra vez. Puta madre que nos parió. Pachu Marianela, Peña. ¿quién?
¿Pacho? No, Pablo Granado, ganó periodista. Juego de mierda. No, bueno, tranquilo. No. Tranquilo, se va. Carajo, los 3 con 2 puntos y gana periodista. Muy injusto. Felicitaciones, periodista. No lo dice sentido. Bien, ¿en qué ciudad vivís? En Buenos Aires. Está bien. Qué egocéntricos son los porteños. Qué tremendo, Para ¿eh? los que crecimos en el campo es tan No, no, fuerte. vos creciste en- Cuando yo llegué a esta ciudad, No, a los no. 27 años. No, Tocaste el pasto a los 22 por primera Bien. vez. Un abrazo, periodista, gracias. Abrazo para ustedes. Bohemio, gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos pronto. Uy. Contenta Chao, porque gracias. vos primero. Hasta luego. Primero. Marianela, un beso grande. Suerte con la tesina. amo. Nosotros te amamos a vos. 7 de la tarde, Gracias. 25 minutos. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? El juego del que habla el país. El juego que muchos dicen lo inventamos nosotros, no. Acá se inventó este juego, señoras y Claro. señores. Y los derechos los cobramos nosotros, ¿de acuerdo? Hoy, en el día en que Messi ganó su 7º Balón de Oro, somos vuelta y media hasta las 8 de la noche en Urbana Play 104.3. Si es que nos escuchás por la radio, estamos en Twitch, en Caseta O y en YouTube. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you, with or without you.
El atardecer en vuelta y media. Bienvenidos una vez más a Dejé Todo y Me Fui al Carajo. Porque hay gente que deja todo y se va al carajo. Deja este país choto y se va a países en serio. A países donde la verdad puede ganarse una vida digna y reconfortante en lo material y en lo sentimental. Dejé todo y me fui al carajo. Primer testimonio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te llamas? Soy Guillermil Pietro. ¿Cómo te va? Soy Guillermil Pietro. Contanos, Zoe, ¿qué hacías en Argentina? En Argentina era neurocirujana, muy bien calificada, muy bien puntuada, pero la verdad no me alcanzaba para nada. De hecho, vivía de dádivas que me daba mi familia porque no podía armar un sueldo digno en ese país. ¿Dónde están ustedes? ¿Y ahora, Zoe? Y ahora estoy en Suiza, viviendo hace casi 7 años. ¿Y? Mi trabajo es cambiar la pilita de los relojes que veo por la ciudad. ¿Y cuánto ganas, Zoe? Y gano 5.600 euros por mes. 5.600 euros por mes gana Zoe Guglielmi Pietro. Ella también dejó todo y se fue al carajo. Gracias, Zoe. Por favor. Segundo participante. ¿Cómo le va, caballero? Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿tu nombre? Ariel Ortegue. Ariel Ortegue. ¿Qué hacías en Argentina, Ortegue? En Argentina era ingeniero civil y no tenía laburo. ¿Y dónde te fuiste, Ortegue? Me vine a Tailandia, donde pinto uñas y gano $450 por uña. $450 por uña. Esta es la vida de Ariel Ortegue, que dejó todo y se fue al carajo. Vos también podés dejar todo e irte al carajo, como hizo esta señorita llamada Miriam Lancelotti. Hola, Miriam Lancelotti. ¿Qué hacías en Argentina, Lance? Soy ingeniera agrónoma. Obviamente este país no pude progresar nunca. Así que me fui y ahora cuido nenes de una familia yankee. Me mantienen, voy 3 veces por año a Disney gratis. Me dan de comida y me compraron un auto. La vida de Miriam Lancelotti, que también se animó, dejó todo y se fue al carajo. Me pagan también $2.000 al mes. $2.000 por mes y 3 veces a Disney al año. Hola, caballero, ¿cómo le va a usted? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿tu nombre? Agustín Agosti Agostini. Agustín Agosti Agostini. Él también dejó todo y se fue al carajo. ¿Qué hacías en Argentina, Agustín Agosti Agostini? Fiscal federal, años de trayectoria, promedio 10 en la UBA, pero todos me la pasaban por la jeta. ¿Y ahora? No clavaba una sola, no seguían las investigaciones. ¿Sabes qué hice? ¿Qué? Me fui a Canadá y puse una feria americana. ¿Y cuánto? Y ahora imagínate que estoy vistiendo a todos los canadienses por el mundo. Celine Dion, Ryan Reynolds. Y estoy en 100 luquitas verdes, canadiense, dólar canadiense por mes más o menos. No abro ni sábado ni domingo, los lunes cierro a las 2. Los jueves si me pinta ni abro. La buena vida. La buena vida. Faso. La buena vida. Agustín Agosti Agostini. Él también dejó todo y se fue al carajo. Y vos, que nos estás mirando en este momento, ¿qué esperás, mediocre de porquería? Dejá todo y vos también andate al carajo. La radio otra vez se salvó. Listo. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hiparroja. Dese un gustito. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air, Online. on demand, YouTube. Twitch, TV. Spotify. Urbana Play, App oficial. en iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís @UrbanaPlayFM. en Twitter Instagram. y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Hay sonidos únicos,
como este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío, para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. Es tiempo de disfrutar. It's Miller Time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. 104.3 Urbana Play. Melisam Fire Group. Instalaciones contra incendios, matafuegos, mantenimiento integral y obras llave en mano. La solución es Melisam. Más información en melisam.com. BBVA presenta al top del humor. Estoy con una chica iniciando una relación virtual y ella me dice, ay, ¿no tenés ganas de hacer sexting? Digo, mira, yo festejaría con el primerín. Sí, el método Moldavsky. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavsky. Fin de semana, gran despedida en el Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! Una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Ipa Roja. Dese un gustito. Nos ves y nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. El ritmo del mundo empieza a disminuir. A su alrededor están todos cansados, pero vamos, si logró llegar hasta acá, va a poder con lo que le queda. Vuelta y media, hasta fin de año y más allá. Auspicia el clima, Air Europa. 20 minutos faltan para las 8 de la noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, 52 el porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. 8 menos 22 de la noche en la República Argentina. Dimos una gran noticia en el día de hoy, señoras y señores, porque vamos a armar el arbolito en vivo aquí en Urbana Play. El martes que viene, 7 de diciembre, hacemos el programa como todos los días, de 17 a 20. De 20 a 22 cenamos fuera de aire. Y a las 22 volvemos al aire para recibir el 8 de diciembre con el árbol armado. Señoras y señores, es el Mundial de Julieta Luciana Pink. El día preferido del año es armar el arbolito. Sí, totalmente. ¿Desde qué edad, Jirafa? Desde que tengo uso de razón, ¿Y la vos verdad. pensabas que de adulta se te iba a pasar? Se me iba a pasar, Muy sí. bien. Sin embargo... Y sin embargo no.
Y Ajá. estoy contenta porque armo 2. Voy a armar el de casa. Claro. Y no solamente el árbol acá, sino todo el estudio Urbana Play vamos a decorar. Hay renos. Hay renos, muy bien. Me dijo Vero Lutovich que había renos. ¿Vivos? Sí, hay renos. Entonces, recuerden, el martes que viene, no mañana, el otro martes, hacemos vuelta y media como todos los días y a las 10 de la noche hacemos programa especial de Navidad. El primer programa, porque Claro, todos ¿ves? van a hacer programa especial de Navidad el 24, qué sé yo. Claro. Nosotros el 7 de diciembre y recibimos el 8 con el árbol armado. Armado, así a O'Donnell, Bien. cuando ya arranca la mañana temprano, ya tiene todo. Ojo con esperar a O'Donnell. O'Donnell Ojo. debe llegar a las 5 acá. Chicos, más. es más fácil comerse la boca en una No, que se pa. quede, que invente, que sume a toda la Seas gente. infantil. Sumando dale. toda la producción, No, aire, no. la gente en No es dirección. así, gráfica. Vos obra. porque no te importa nada y te vas. Cuando Sí. más te necesitamos. Sí, cuando, eso no jode. cuando las papas queman, te vas. Es cierto, Sí. si consigo un tongo, ¿puedo salir un rato? Un tongo de... ¿qué nivel? Tongo, de golpe te tira una marca por abajo como sin querer. No, bueno, ¿Cómo dale. vas a estar? ¿Vas a salir por Por Zoom? eso, salgo por Sí. Zoom. A chiviar. ¿Van a salir por dónde? ¿Al aire? ¿Caseta O? Todo, Todos todo. lados, Twitch, todo, Twitch, todo, YouTube. todo. Te salgo, si me voy con la compu yo. vacaciones. Bueno, salí. Bueno. Y armá lo que Pero tengas ahí. tenés que estar con tu familia, hola. Nah, la familia ¿No no querés que tira. salga? A mí me encantaría, pero no quiero que descuides. Yo sí quiero que descuides. Salí, Obla. Bien, no quiero que descuides porque ya venís medio de la patada. Entonces no quiero tampoco, ¿no? No, Quiero no. que esté ahí, qué sé No, yo. por Qué supuesto. linda frase, venir medio a las Medio patadas. a los ponchazos viene. Me A los gusta más las tumbos. patadas. Qué lindo que va a estar. ¿Podemos contar más? ¿Qué más va a haber? Mucho más no tengo para contar. Si vos tenés, adelante. No sé. Te voy a Va a esperar. haber alegría. Va a haber alegría, va a haber música, va a haber canción, Bien. va a haber como un fogón, vamos Ajá. a poder cantar. Se va a estar armando un homenaje a Galtieri para esa ¿En noche. serio? Y era muy fanático de Era la muy Navidad. fan. Está la Navidad. Sí, un homenaje. Bueno. Merecido, ¿no? No, Y claro. sí, y escuchá. Fue presidente. Sí. Puede haber un Papá Noel tal vez Ajá. en la terraza. ¿Quién se viste de Papá Noel? Es la pregunta. El 7 de diciembre, Nadie. alguien flaquito, por favor. Alguien flaquito, por favor. Bueno, puede ser. Bueno, no es el caso por ahora. Es el Ojo que que- seas vos, jirafa. Sí, he sido toda la vida. Y bueno, ahí está. Sin niñes en casa yo me disfrazaba igual. ¿Y por Bien. qué no lo deconstruís y haces una mamá Noel? Yo, Y nada de barba. bien. Así será. Fumando Así. paso y todo. Claro, Bien. claro. ¿Y alguien tiene problemas de Navidad y de Año Nuevo? ¿Qué es un problema? Un problema es... La Navidad. No sé dónde voy a ir. No tengo ganas de ir donde ya sé que se organizó. Se junta mi cuñado con mi tío, se odian, no sé qué hacer. En esta casa nunca se come bien. Mis viejos están separados, cada uno tiene 2 novios, entonces son 6 cenas. Nunca hay hielo. Nosotros acá estamos para escucharte y ayudarte. No, perdón, quería poner un ejemplo más de alguien conocido. A ver. Que me dice, te voy a contar, me dijo, con vergüenza, amigo, querido amigo, me dice, voy a ir a tal lugar. Sí, Sí. Juli. Me dice, yo hace 2 años que no facturo un mango, pandemia, que yo la estoy haciendo Claro. muy mal. Voy a una casa de alguien que está lleno de guita. No llevas nada. No lleve nada. No, me dice, la verdad me cuesta un poco. Regalos, niños. Claro, sí, La verdad claro. me cuesta. Voy a ir, voy a ponerle onda y todo lo No, que quiera, porque decí, son todos divinos. pero Buena gente, pero me Llegás y cuesta. decís, dejé todo en la cocina y los regalos en la chimenea. Dale, te van a decir. Nadie va a ver qué dejaste. Eso está bueno. Si hay veces que llevas de verdad y nadie registra no que tiene dejaste. chimenea? Está bien, pero tus hijos van a agarrar 1 kilo de nueces de pecan Le digo, como regalo. Le agarrá cualquier cosa, cualquier paquete que está ahí. No, pero A las 12 corran. Si no tiene chimenea, Si tiene mucha guita, tienen chimenea. Tienen chimenea. ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, problemas de Navidad queremos escuchar en el 4775-6688. Problemas de Navidad. Acá por lo menos tenés un lugar para expresarte, para Sí. decir, para volcar tu bronca. Sí. Nosotros estamos para escucharte, contenerte y tal vez aconsejarte y tal vez darte la solución. Todo eso. Muy tal vez. Y si es Problemas muy de Navidad. miserable, muy miserable tu problema, tal vez vas a ver a frágil. Si es muy miserable, Bueno, muy miserable. yo creo que ya tengo resuelto el 24 y el 31. Yo. ¿Ya está? Sí. ¿Ud? No sé si está buenísimo, ¿eh? No, tal vez se puede mover todavía. Julita, vos lo resolvés en Sí. abril. Sí, no se discute. ¿Y qué pasa? Yo lo que me di cuenta es que, Sí. paradójicamente, con lo que me gusta la Navidad, la que menos disfruté fue la que fui anfitriona. Mirá. Porque no, estoy muy encima, nerviosa. claro. Estoy siempre hay que ir a buscar algo y servir y todo, y No me lo relajé disfrutás. en que, no es que la pasé mal, pero me relajé en que me gusta mucho más ir a otro lugar Ujú. y colaborar de la decoración, Pero no todo, ser la pero anfitriona. sin la responsabilidad de dónde hay un vaso, dónde hay. No tengo todos los juegos iguales, no me alcanzan los cubiertos. Digo, ¿Por qué hay no, que tener todos los juegos igual? no, pero digo. Es una presión que te pones vos. Sí, es verdad. Bien. Es verdad, me Pero gusta vos en mayo ya sabés
dónde pasás la Navidad de nuevo. Sí. ¿Y si se cambia el plan, te amarga mucho? No, es que nunca se cambia. No hay Si mucha... aparece una propuesta loca. Y bienvenida sea, más que te vas haciendo grande, vas buscando Bien. emociones nuevas. Bienvenida sea para rechazarla, decir. No, yo creo que alguna vez pasaré alguna nevada, Ajá. pero después digan, no, dije, hincha los huevos, anda otro día, Bien. medio. Oblap, ¿tenés resuelto? Navidad, sí, Acordate que Benito quiere Navidad, quiere arbolito. es un problema, grave ese, una presión que nos pone muy fuerte y se la debemos. ¿A qué decorado le vas a arrancar el arbolito este año para...? Este año, no, tenemos un arbolito digno en casa. Tenemos un No, arbolito digno. no le robó un decorado, le robó a Benito para llevarle un decorado. Ah, tenés razón. Al revés. Claro, le sacamos su árbol de Navidad y fue parte de una obra de teatro. Qué bárbaro. Igual la obra de teatro terminó un día antes de la Navidad, así que llegamos medio a los tumbos a ponerle el arbolito. ¿Y Año Nuevo? Me desearía pasarlo con amigues, todavía no tengo plan. No, igual no nos invitaste, a ver si podíamos. No tengo plan, pero me encantaría. Igual no van a venir. La verdad me sentiría Creo. muy mal. Armando algo, los invito a todos. Y como siempre dicen, a lo del gordo no vamos, en chat paralelo. Bueno, No, que a mí, entendés que es incómoda la situación para mí. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé. ¿No? Año nuevo Año y nuevo. una vieja relación. Claro, es incómodo. Todos borrachos. Bueno, hay una ¿Vos? historia de Tati Rose que no conocemos igual, Tatiana Gisela. Hola, ¿cómo va? Normal. Mi historia igual es de fin de año. A ver, Hubo un sirve. fin de año que mi papá dijo que a un amigo de los que venía, de mi viejo, dijo, che, hay un amigo de él que no tiene con quién pasarlo. ¿Puede venir? Siempre Ya. pasa eso también, ¿no? Sí. A todos nosotros nos dio fiaca y el tipo no lo vamos a dejar solo. No estaba solo, estaba con la novia y los 2 hijos. Bueno, entonces tenían con quién Tenía estar. con quién, pero bueno. Uno ve no que se quería más conforme con la gente. familia primaria. ¿no? Bueno, pasa que si le das mínima importancia, estás esperando Sí, juntarte claro. con más. ¿Y? No lo habíamos visto nunca a este señor, ni a su novia ni a sus hijos. Llegaron ya antes, mandaron un mensaje, yo tengo casa con pileta, Ay, tipo ella. 4, podemos ir yendo, hace mucho calor. Desubicados. Mi mamá, no, que no vengan, Bueno, cayeron tipo 7. ¿Viste? ¿Pueden, Cuando pueden todavía estar escuchando, Tati, o no? no importa, no los vimos nunca más y no los vamos a ver nunca más. Bien. Me muero. No estábamos ni cambiados, 7 de la tarde, todavía no estabas cambiado. Cayeron. Muy Bueno, Michael Scott llegar así. al rato nos cambiamos, qué sé yo, fin de año, viste, te pones lindo, qué sé yo, te pones vestidito blanco. Hola. Sí. Yo me pongo lindo. Nada, ellos, Maya, como que no les importó, no le estaban dando Bueno, importancia. Tati, Como las al evento. vacaciones de Chevy Chase. Dale, claro. De ahí empezaron todas las anécdotas. El señor no paró de quejarse de la comida. No. No paró. No. ¿Pero qué decía, por ejemplo? No, tipo, iba a la parrilla y decía, no, a esto le falta. Y el amigo de mi viejo estaba en la parrilla, viste, cuando estás hecho agua ya. Sí. Viste, que decís, no opines, y menos si te acabo de conocer. Sí. Lo que tenía que traer no lo trajo, tipo, tenía que traer, no me acuerdo, 1 kilo de frutilla y 1 de chocolate. Trajo los gustos que le pintó. Como Trajo personaje me gusta, ¿eh? No me Como muero. personaje es muy bueno. Trajo cervezas de Calientes. marca mala, ponele, y se tomaba las buenas que estaban en la heladera. No, muy Abría la bueno. heladera. Es un genio. ¿Qué más? Abría la heladera y Sí. decía, che, te saco unas birras. No abras la heladera, no me conoces. Bien. No lo puedo creer. Después ponele, se puso a hablar con mi hermano. La música la cambió toda la noche. Tipo, esta música, no, Es un cambiame la genio. música. Es un genio, sí. En todos los momentos, tipo, todos mirándonos como. Nadie lo le quiero- puso un freno nunca. Nadie le puso un freno. Y todos nos miramos como, che, que se vaya ya, está arruinando el fin de año. A mi hermano ponele, le dice, ¿vos qué deporte haces? No, estoy haciendo CrossFit, no se nota. Y se iba. Tipo, Genio. tiraba como Cámara comentarios. oculta, era cámara oculta, Tati. Sí, literal. Sí. Estaba de novio hace muy poco con su mujer. Chape en la pileta como de adolescentes Ay, no, de 15. Me muero. Y así se puso un pedalín que Pedalín. no te puedo Muy bueno. explicar. ¿Y los hijos? Uno de los hijos estaba como entrando en la adolescencia y chupaba como nada. Y después había una nena de unos 10 años que se quedó dormida al toque. Se sentaron, algo que indignó a mi mamá. Cuando vas a la casa de otro y no conoces a nadie, preguntás. Che, ¿Dónde me siento acá, claro. No, se sentaron los 4 en hilera, en el medio de la mesa. O sea, todos quedamos mirándolos a 4 personas que no sabíamos quién. Me encanta la historia, Tati. Me encanta. De todo. Después a las 2 de la mañana abrió la parrilla, dijo, che, acá sobró comida, vamos a seguir comiendo. Mi mamá tipo ya había terminado de lavar todos los platos, ¿viste? Cuando No. todo te genera mal Ay, no humor. lo puedo creer. Y terminaron dormidos en una reposera borrachos. Mi mamá tratando de despertarlos para que se vayan, no se Bueno. iban.
Bueno, se fueron, imagínate todos. ¿Pero en con- ningún momento alguien le dijo al amigo, che, hacete cargo de estas momias? Nadie. Y él no sé si no se ha dado cuenta o qué, pero mi papá es una persona muy buena a veces. Buena El tigre. Qué barra suerte porque mide loca. 62 metros. Claro. Y cuando se fue como que no admitía. Y estábamos todos como... Pa, ¿vos te diste cuenta todo lo que sucedió? Pobre tigre. Bueno, Tampoco se tiene que hacer pobre. cargo él, claro. Bueno, nada, quedó como anécdota de que no venga nunca más. Nadie. Pero a veces suele pasar eso, que cae alguien que no conoces y ahora quedó como anécdota y nos reímos, pero en ese momento todos la pasábamos mal y cuando empezamos a contar, la frutilla del postre y me voy. Ensalada de frutas, mi abuela había cortado toda la ensalada grande para todos. Uvas. Y hay una tradición en España que hay que comer 12 uvas a la noche cuando son las 12 de la noche. Empezó a agarrar las uvas con la mano, no COVID, esto no había COVID todavía, del bowl y se las quería dar en la boca a mi abuela. Me despido con esto. Es un personajón. Me encanta. Es un sketch. Genio, genio. Es espectacular. Abrazamos a la audiencia de Vuelta y Media. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Habla Federico de Villamadero. ¿Cómo va? ¿Se va? Normal, Juli. Federico, bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, ¿Qué muchas gracias. problema? ¿Qué problema, Fede? Mira, tengo un primo que le agarró el viejazo y me está rompiendo para que vaya a pasar la Navidad a la casa de él con toda la familia. Hace mucho tiempo que no vamos, que no nos vemos, viste, más por el tema de la pandemia, por circunstancias de los años, no nos vemos. Entonces, nada, no tengo ni ganas de ir, aunque debo decir que he pasado las mejores Navidades de mi vida, de la infancia, y hoy con 39 años ya no me da ganas. Y la infancia terminó, lamentablemente. Tal cual, tal cual. Sí. Entonces, ¿y te da vergüenza decirle que no a tu primo? Y por cariño iría, pero estaba hoy justamente con mi esposa, estábamos viendo las 10 cosas que no nos dejan ir contra una que es el cariño y las otras 10 que no que van todas para Las atrás. otras 10 pesan. ¿Y cuál es la otra opción de fin de año, David? Fede. La otra opción no, es con mi suegra, mis cuñadas. Imagínate, tranqui. esa es mejor. Claro. Más cerca, más Bueno, cerca. y dale con Imagínate eso, que Fede. me tengo que ir a Ranelagh, ¿Y vos de dónde sos? De Villa Madero, claro. Villa Madero, imagínate. ¿Y te quedás a dormir en Ranelagh? ¿Eh? Sí, Sí, ¿Me escuchaste? sí, sería- ¿Me escuchaste? Decís y me escuchaste. Bueno, No, pasa que tengo acá gente conmigo, no, está todo bien. Para que estoy operando acá, no te Sí, puedo dar bola. claro. Y quédate a dormir en Ranelagh. Me da miedo que vuelvas a la noche Lindo manejando. Ranelagh. Y es sabés bien dónde va la complicado, H, ¿viste? Sí. Es complicado, es complicado. Complicada la vida, bueno. Fede, andá con tu suegra, dale. Bueno, abrazo. Abrazo. Muy bueno el programa. Muy bueno. Muy bueno. Ahí está. Problemas de Navidad y de Año Nuevo. Que los hay, los hay. Sí, gente que dice con quién la paso, con quién estoy, qué hago, después de las 12 me voy para otro lado, Sí. qué comemos, está el que cuenta los mismos chistes, Es- está la grieta presente, Ya sabés que hay 3 infumables. está el cuñado que se quiere levantar a mi prima, que es Está el, que muy to- incómodo. el que todavía lleva petardo. Que ya Ese, fue. no, dale. Está el que se pone a cantar. Claro. Ranelagh está al sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Berazategui. Ah, sabía. Ranelagh, pero tiene un Ranelagh, además de ser Ranelagh en general, tiene una parte de Ranelagh que es como un barrio medio inglés, de casas quintas o de casas Llamada grandes. Ciudad Jardín. Ciudad Jardín es en Palomar. Pero acá también. Ah, ¿también es lo También, mismo? No sí, sabía. sí. Y creo que es, pero lindo en serio. Ajá, bien. La H, jirafa Sí. va al final. Ah, bien, bien. ¿Está bien? Muy al final va. Al final de Muy, todo. va Como todo- Atlanta. Y derecho- ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Perdón. Personajes de... Mirá, Roberto de Vicenzo era de Ranelagh, por Sí. ejemplo. Él Sí. era el maestro. Y Mariné Russo, jugadora de hockey sobre césped también. Le mando un beso a Guati Firiani, que no es de ahí, pero pasó su infancia. Ah, mira, no Ranelagh. sabíamos. Guati de Avellaneda, por supuesto. Sí, Hincha independiente. pero amante de Ranelagh. Como Felipe Jale. Bueno, abrazo entonces a toda la gente de Ranelagh. Nuestro amigo Federico va a pasar fin de año ahí. 8 menos 5 de la noche. Nos come el león, jirafa. No. Nos come, sí, nos come el Tirale león. un filete de otra cosa. Le tiramos un filet. Hacemos uno más, Tati, ¿nos dejás? Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Sí, sos vos. ¿Quién habla? Hola, sí, Camila. Bienvenida, Camila. ¿Qué problema tenemos, Camu? Hola, vienen mis tíos de Singapur con mis primos chiquitos, que no los vemos hace un montón porque desde la pandemia que no vienen, y lo van a pasar en una quinta. Van a ir todos para Navidad y Año Nuevo. Entonces a mí se me pone el problema de que yo salgo con mis amigos a la noche y nadie me va a traer para Capital. Ay, Eh, claro.
así que no sé qué hacer, si pasarla con mi suegra, mi novio, con tal de salir de noche, porque nadie va a conducir hasta acá, Claro. o irme hasta allá y quedarme con ellos. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivo? Sí. En Flores. No entiendo. Es en una quinta. con Claro, sentido. la quinta es No puede volver. lejísimos y no puedo volver. Y a mí me encanta salir de noche, nos juntamos en una casa de un amigo que tiene pileta. Nada, obviamente nos Y estamos me pasando parece, sí, la pasás. Total, los que vienen de Singapur también van a estar el 25, No. el 26, el 27. Claro, yo lo que digo es que pasar año nuevo solamente con ellos, pero el tema es que mi familia va a poner toda una cara de culo porque Bueno, ¿qué obviamente quieren que estemos todos. Te voy a decir algo. Camila, nosotros queremos que seas feliz, Camila, vos. Ay, gracias. Ya nos Yo decepcionaste quiero lo con el mismo novio para que ustedes. tenés. Tu novio no es muy aceptado en tu familia, Sí, esa no. fue la gran decepción. No El lo resto no quiere. pasa nada. Sí, le llamaste a la red y Bueno, te pero dijo... mi novio no va a venir conmigo porque obviamente él quiere salir con sus amigos, entonces yo tengo que ir sola. Igual todo bien con mi familia. El tema es que no puedo volver. Nadie va a Capital, venir. decimos capital, levantemos la mano. Capital. Capital, sí, El andá barrio de Flores. Tati, Flores. Y el 31 lo pasás con Me van Singapur, a olvidar. dale. Claro, yo digo lo mismo. Sí. Yo digo, bueno, en una de las fiestas estoy con ellos, Claro. yo quiero dormir No acá y me existe un quedo. problema. ¿Cuántos años tenés, Camila? 24. 24. Les La amo, vida, les la amo vida, fuerte. la vida es un asado, Camila, y vos te sentaste, ya te sirvieron las achuras, y la vida pasa rápido, La y vida cuando pasen va los lento. años vas a decir, ¿por qué carajo esa vez que me pude ir con mis amigos, fui con mi tío en Singapur y me chupan los ovarios, mi tío en Singapur? ¿Qué me importa mi tío de Singapur? Ok, es excéntrico que haya ido a Singapur, es excéntrico. 10 minutos La de verdad es chiste. que yo Sí, ya cada vez está. pierdo más relación porque Por supuesto. cada vez Y estoy además, menos que ellos. ¿cuánto le importaba si se fue a Singapur? Si hubiera quedado acá. Y te voy a decir algo. No Sí. tenés ninguna onda con los hijos y las hijas de Nada. ese Singapur, ninguna. Y además el 31 los vas a ver, Camila. Claro, bueno, yo digo eso, pero Ya bueno, la llamás mi a tu vieja amiga, seguramente ya va a la decir, llamás a tu amiga No, y le vaya decís pasando el cloro. que prepare la pileta y te bajás a otro. Que tu novio ni te novio. no, porque para Es Navidad, hacé la que hace aparte, Obla. Sí. mi hermano se va al sur, entonces para Año Nuevo no está. Entonces para Navidad es la única fecha que estamos todos, digamos. Eva, que no se vaya al sur. ¿Y por qué tenés que pagar vos lo que hace tu hermano? No. Mira, te voy a decir algo que es muy feo, pero es real. Sí. Tenés 24 años, tus viejos no son tan grandes, va a haber más navidades. Sí. Nunca se sabe eso, porque una desgracia Pero va a te haber puede más tocar. Bueno, eso navidades. lo sé. Va a haber más navidades. ¿Cuántos años tienen tus viejos? Y mi vieja es joven, tiene 49. Va a haber más O navidades. menos, ¿Qué me tal? mata si me confundí. Bien. Camila, un beso en la frente, dale con todo. Los amo, Nosotros a vos. gracias. Chau, Singapur. Muy Hola. bueno el programa. Hola, Pileta. Chau, Singapur. Hola, Pileta. La radio otra vez se salvó. Somos Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen y Parroja. Dese un gustito. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. En la terraza con Andy Chango. ¿Cómo estás, Andy? Feliz. Vos le revisaste la basura que hay Richa, así que por ahí algo Sí, sabés. ¿cómo sabés eso? Es Fue buena. increíble. Fue en el Hotel Santa Cristina de San Sebastián. Yo estoy boludeando por el hotel con mi novia y digo, vamos a meternos en la habitación de Katie. Estaba limpiando, una señora de limpieza, justamente, valga la redundancia, pero era una suite tan grande que la señora estaba aspirando la habitación y estaba el salón despejado. Entramos en punta de pie y digo, vamos a revisar la basura, que a lo mejor Kit, con el apuro, qué sé yo, dejó un restito de algo. Y había 20 fax de la época, o sea, faxes, que se los había escrito a la mujer. Te lo manda 20 veces porque está en pedo, y se ve que apretó el botón 20 veces porque tenía 20 copias del mismo fax. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Con Zetol dura más.
Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. ¡Upa! ¡Opa! Y Parroja, una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Y vamos, 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 vamos los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Últimas funciones de Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, últimas funciones de Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, 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 vamos los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Urbana Play Presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. Urbana Play 104.3. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. ¡Upa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen y Parroja. Dese un gustito. Si sos un almacenero, kiosquero, tenés un comercio, entonces necesitas Wabi2B, una plataforma 100% digital que conecta tu negocio con los mejores mayoristas y distribuidores. Ahorra tiempo y dinero. Regístrate ahora en wabi2b.com y obtené un 15% de descuento en tu primera compra. Wabi2B, el mejor lugar para las compras de tu negocio. Ver términos y condiciones en wabi2b.com. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. 1 hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Somos Urbana Play. Y estamos en YouTube. Suscríbete. Activa las notificaciones Y recibí todas las novedades. Urbana Play. Tu radio. En el formato que quieras. Nos dimos una vuelta entera a nosotros mismos y un poco más. Vuelta y media. Y un poco más. Muchas gracias a Gontran Cherrier, la boulangerie que ofrece especialidades de panadería, de pastelería francesa en Malavia 1805, @GontranCherrier para seguirles e ir a buscar esas delicias, ¿no? Que les estábamos mencionando. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero ser libre. Y volar. Y volar. Y volar. Llegamos a la despedida, abrazamos a Sherman Tedeschini, nuestro director, a Garba Garbarino, a la gente de Comercial que tanto hace por nosotros. Abrazamos a Gustavo Chinici, a Diego Piedrabuena, a Nacho Girón, que ha pasado con su columna política en el día de hoy, a Lola del Carril, la invitada de Fútbol o Muerte. Así es.
Abrazamos a la distancia a Guido Coralo, a Agustina Neyen Ratti, a la familia Gorriti, que hace la técnica, a Majo Echeverría, la música, a Andrés Pandiela, que es el capitán de este barco. Gracias Claudio Simonetti, productor invitado a Vuelta y Media. Contento porque Racing va ganando 1-0 a Lanús. Gracias Felipe Jale. 1-1 va Racing, nos dice Felipe Jale. 2-1. ¿Qué me están boludeando todos? ¿Cómo va Racing? ¿Cómo va? 2-1 gana. No, Jale es parte interesada porque es independiente. Claro. Tatiana Gisela Rose se despide con esta fabulosa frase. Extraño a mis compañeros, les mando un beso grande. Qué feo, ¿no? Hablar así de Claudio Simonetti. No, me cae muy bien Claudio. Sí, pero... Ya está, Tati. Sos tu invitado del 31 de diciembre, sos eso. Y aparte uno no te invitó al cumpleaños, no sé qué tanto le Es verdad, y le mandé un regalo para su cumpleaños, o sea, soy una buena compañera. Nosotros nada. ¿Qué le mandaste? Le mandé unas pepas de galletita, No. Unas paltas, ¿Sí? un vino y algo más que no. Hay unos alfajores. ¿Cómo le mandaste todo? En una de esos deliveries por aplicación. Está bien. Tendría que haber ido en persona. Y a ver si- no. Siempre falta algo, ¿eh? Estaba lejos, estaba muy lejos. Nacho Sosa se despide con esta fabulosa frase. Para mí tenía que haber puesto una cartita con todos nuestros nombres, ¿no? Y representarnos también. Qué feo. Si van a comprar tarugos, compren el que tiene tope, que son espectaculares, les va a salvar la vida, ¿no, Ay. Pauli? Estoy de acuerdo ¿Ya habrá cerrado? No, está Me gustaría ir ahora. Pablo Fábregas tiene esto para decirles. Bife. No nos olvidemos que existe el bife. ¿Tira humo? Un montón. ¿Te deja el olor hasta 10 días después? Sí, pero no nos olvidemos del bife. Es verdad. Julieta Luciana Pink se despide así. Mañana, último día de noviembre. Increíble, pero real. Claro. Así que pasado mañana es diciembre. Pobrecita. Es lindo, Sí, es lindo. claro. La verdad que lindo. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao.